Hola a todos, buenas tardes allá en Bolivia, días todavía acá en Colombia. Eh, yo soy Luis Eduardo Echeverría, internista cardiólogo, director del programa de falla y trasplante cardíaco de la Fundación Cardiovascular de Colombia y un interesado y un enamorado de la enfermedad de Chagas, que a pesar de ser una enfermedad devastadora que compromete la vida de muchas personas, no deja de ser una enfermedad muy interesante en todo punto de vista, de su historia, que se relaciona mucho con su epidemiología, y es lo que vamos a hablar ahorita, hasta su fisiopatología, cómo se manifiesta, absolutamente todo. Es una enfermedad única e irrepetible y que como latinoamericanos tenemos la enfermedad de conocer, de diagnosticar y de tratar los pacientes y tratar de que tengan una vida mejor. Así que este primer módulo es sobre epidemiología y voy a hablar un poquito también de la historia de la enfermedad de Chagas. Estos son mis conflictos de intereses con respecto a la enfermedad de Chagas. Sin embargo, no se relacionan con nada de lo que voy a hablar ahora, así que básicamente nada está influenciado de lo que les voy a decir sobre la historia de la epidemiología de la enfermedad. Una publicación muy, muy interesante, muy bonita del doctor Freitas, que habla o hace un perfil histórico desde el descubrimiento hasta cuando se convirtió en un real problema mundial. Fíjense, hace 130 años no sabíamos nada sobre la enfermedad hasta que el doctor Carlos Chagas en 1909 la describió por primera vez y describió el primer caso, la infección vectorial. Esta paciente se volvió famosa en el mundo, la Berenice Suárez, y vivió muchísimos años, casi 70 años después de que se descubrió la enfermedad en ella, y el descubrimiento lo hizo el doctor Carlos Chagas, que descubrió absolutamente todo en el parásito. Descubrió cuáles eran los síntomas, qué órganos afectaba, descubrió cuál era el germen o el parásito que producía la enfermedad, descubrió cuáles eran los huéspedes que hacían la infección o transmitían o facilitaban la transmisión de este parásito. Así que descubrió absolutamente todo, o injustamente nunca se ganó el Nobel, fue postulado 2 veces, pero empezamos a entender una enfermedad que nadie conocía, pero que seguía matando, que mataba a muchas personas antes de que se descubriera. Y empezamos solamente, Carlos Chagas solo destapó la caja de Pandora, de lo que sabríamos después. Y lo que les digo, descubrió absolutamente todo. La transmisión vectorial es la primera causa de transmisión en el mundo, y poco a poco nos dimos cuenta de cómo esta enfermedad realmente estaba en toda Latinoamérica y se empezaron a descubrir los primeros casos, y se confirmó la relación con el vector como principal causa de infección, y los países que tenían más o menor cantidad y las regiones donde más se concentraba realmente la enfermedad. Pero eso es interesante. Tras el descubrimiento de Carlos Chagas, eh, la enfermedad llevaba muchos años acá y se descubrió en seres humanos hace casi 9.000 años. Y es una historia muy interesante sobre un asentamiento de nativos americanos muy, muy antiguo, casi 7.000 años antes de Cristo, 9.000 años antes de nuestra época, en donde encontramos enfermedad de Chagas en seres humanos que ya sufrían de esta enfermedad, y también probablemente de signos que sugerían compromiso orgánico de algún tipo. Y estos son los famosos chinchorros que habitaron la costa del Pacífico hace aproximadamente 7.000 a 9.000 años, y tenían un proceso de cómo cuidar a sus muertos y de momificación bien interesante que permitió conservar muchas huellas y descubrir que ellos convivían en un hábito propicio también para tener la enfermedad. Así que las momias chinchorros descubiertas en la costa de Arica, en el Pacífico, y en la bahía de Chinchorros, eh, eh, entre Perú y Chile, a muy pocos kilómetros de ahí donde ustedes están, se convirtió en una pieza clave para entender que convivíamos con el tipanosoma, convivíamos con los vectores desde hace mucho tiempo, y la transmisión de enfermedad de Chagas era inclusive mucho mayor antiguamente. Fíjense esto interesante, esto es uno de estos restos chinchorros, que este es el esófago, donde está la letra A de una mujer relativamente joven, dilatado, un megaesófago, y cuando hacían secuenciación proteómica encontraban que había DNA de Trypanosoma cruzi en ciertos individuos, en otros no. Acá el 2 es un control negativo, el 6 es un control muy positivo, por ejemplo,
y el 8 es una persona normal que no tiene enfermedad de Chagas. Así que se encontraba DNA definitivamente y se encontraban las proteínas parasitarias en estos individuos. Este es el porcentaje de individuos que fueron testeados para Chagas de estas momias del pueblo Chinchorro, y donde había una alta afección de individuos que tenían serologías positivas. Entonces, básicamente, casi el 40% de los individuos testeados no solamente en el alto, en el Chinchorro hace 7.000 años, sino las momias de hace 4.000 años, antes de Cristo, casi 2.000 años antes de esta época, y en otro tipo de culturas cercanas que también tenían el hábito de momificar, mostraban que la infección en esa época podía estar cercana al 40%. Así que la infección siempre estuvo en Latinoamérica y siempre se asoció con los asentamientos humanos, y los seres humanos que vivían en las condiciones que hacen propicia la infección por enfermedad. De hecho, le voy a contar algo más interesante. El Trypanosoma cruzi estuvo millones de años antes que nosotros, y hay bastante pistas sobre esto. Y sobre todo lo más interesante es la del famoso primo africano. El Trypanosoma cruzi tiene un primo muy cercano, que se parece desde sus características filogenéticas y también en la forma como la forma del parásito y muchas de las características orgánicas del parásito, pero que produce una enfermedad totalmente diferente. Si el Trypanosoma cruzi es la enfermedad de Chagas, y el Trypanosoma brucei o gambiensis también, que es otra variedad, producen la enfermedad del sueño en África. Pero dos continentes absolutamente separados. ¿Cómo pueden ser primos hermanos? La respuesta nos la dio este científico alemán hace muchos años, que en 1915 descubrió algo muy peculiar. Las huellas tectónicas o las capas que se encontraban en la desembocadura del río Amazonas eran muy parecidas a las que había encontrado él en el río Congo. Y viendo los mapas cartográficos se dio cuenta de una cosa. Sí, la costa de Brasil encajaba casi de forma perfecta en la costa africana. El río Congo era el mismo río Amazonas. Y pasó una cosa muy interesante. Y es que obviamente descubrió que los continentes habían estado juntos antes y se habían separado con el tiempo. Y lo interesante de esto es que el territorio habitado por el Trypanosoma cruzi es casi complementario con el territorio que habita el Trypanosoma brucei y el gambiensis en la costa africana y en el interior de África. Así que son muy complementarios, y hace 250 millones de años probablemente tuvieron un antepasado común y era el mismo Trypanosoma. Nosotros no llevamos ni cerca ese tiempo en la Tierra. Así que estas huellas que encontramos, en este caso no huesos, pero sabemos que hubo especies animales que habitaron la misma zona, y por eso sabemos que estos continentes estuvieron interconectados. Y el doctor Steven nos decía, la ausencia de un registro fósil ha hecho que la evolución de los protozoos haya permanecido en gran medida en el terreno de la especulación. Los recientes avances en biología molecular y el análisis filogenético, sin embargo, está permitiendo que la historia escrita en los genes sea interpretada. Y estamos interpretando la historia en los genes. Y sabemos que el Trypanosoma brucei, el gambiensis y el Trypanosoma cruzi se relacionan muy estrechamente, y fueron la misma familia hace 250 millones de años, que se separó filogenéticamente hace un momento mucho antes de la aparición de los seres humanos. Así que el árbol genealógico del T. cruzi se remonta a muchos años más. Y eso es una muy buena enseñanza, que estuvieron millones de años antes y probablemente estén millones de años después. Simplemente los tenemos que separar del ecosistema en donde habitamos los seres humanos. Y hablando de eso, bueno, básicamente ven el recorrido histórico del Trypanosoma cruzi, dónde estuvo, cuáles son los sitios donde se asienta, cuál es el vector, que eso yo sé que lo han revisado antes, y llegamos a lo que somos los países endémicos y los no endémicos, ¿no? Porque hay en muchos otros sitios del mundo donde no hay endemia, pero que por migración y otros fenómenos se encuentra en esas partes mucho más alejadas. Rojo, obviamente, Latinoamérica, sobre todo América continental, es debajo de México, digamos, es donde se encuentra el vector. También en el sur de Norteamérica el vector se encuentra domiciliado, pero los casos de transmisión vectorial son anecdóticos, así que realmente en América, pero eso es un mapa muy grueso. De pronto este es un mejor mapa
que no solamente nos muestra las zonas donde hay realmente infección o son áreas verdaderamente endémicas, sino zonas donde hay control adecuado del vector, otras zonas donde realmente no hay control, otras zonas donde está empezando la erradicación del vector y otras zonas donde definitivamente no hay vector. Así que no es tan homogéneo que decir toda Latinoamérica, no es tan certero realmente. Hay zonas que tienen mayor infección que otras en Latinoamérica, pero sigue siendo una enfermedad muy latinoamericana que nos afecta a todos en nuestros países. Acá en Colombia también tenemos muchos casos de enfermedades. Y bueno, esta es la prevalencia. El número de personas con enfermedad de Chagas ha caído en el mundo, ha caído muchas veces por los fenómenos de migración de zonas rurales a zonas urbanas, donde han disminuido los asentamientos en casas específicas que albergan el vector y esa convivencia entre el ser humano y el vector, pero sigue siendo alta todavía y muy importante. El país del mundo que más prevalencia tiene por millón de habitantes es Bolivia, su país. Y ahí es donde encontramos todavía el mayor porcentaje de pacientes infectados, no la mayor cantidad, porque aunque hay cifras menores, por ejemplo, en Brasil, porcentajes menores de infección, eh, 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 el número de personas infectadas es mucho mayor, también por la cantidad de población que se encuentra afectada. Así que eso también es algo bien interesante. Pero en general, el país que más tiene porcentaje de pacientes infectados es Bolivia, y donde más hay que trabajar y donde ustedes cumplen un fuerte y muy importante papel para la identificación temprana, el tratamiento tanto etiológico como el tratamiento específico de la enfermedad y poder disminuir la comorbilidad, la mortalidad de estos pacientes. Ahora, ya no es solamente una enfermedad de Latinoamérica, es una enfermedad que se expandió en el mundo, y se expandió en el mundo porque los latinoamericanos nos movimos a otras plazas y estamos en otros. Hay casi una Latinoamérica, 30 millones de latinoamericanos en Estados Unidos con una alta incidencia de enfermedad de Chagas en esta población. Y también con pacientes que sufren ya afección cardíaca. Por ejemplo, consideramos que en Estados Unidos hay 300.000 personas con enfermedad de Chagas y 65.000 que sufren ya la cardiopatía como tal, que tienen afección cardíaca, que sufren de insuficiencia cardíaca, con todas las consecuencias que esto acarrea, y después voy a contar un poquito por qué. Pero también hay en Europa muchísimos pacientes, también hay en Japón y también hay en Australia. Quiero decir, esto es una enfermedad que realmente le concierne solamente a Latinoamérica, sino también al mundo, y que nosotros tenemos muchas de las claves que pueden ayudar a disminuir la propagación de esta enfermedad, la infección nativa de esa enfermedad, y ayudar a tratar a los pacientes o las personas que ya tienen o que ya sufren. Así que esta muy bonita conceptualización y mapa histórico del doctor Freitas nos ayuda para saber dónde surgieron, en qué momento encontramos los primeros casos en el mundo. Y por ejemplo, en Bolivia el primer caso se descubrió en 1942, pero se descubrieron el signo de Romaña en 1935, se empezó a hacer diagnóstico a mediados de los 40 del siglo pasado, y realmente empezamos a hacer un control importante alrededor de los 60, inclusive más importante en los 70, cuando nos dimos realmente cuenta de que era un problema de salud pública porque hubo mucho negacionismo inicial. Así que es el momento de saber, de evitar ese negacionismo, de dejar de que sea una enfermedad olvidada, entendiendo la epidemiología de la enfermedad. Es el momento que ustedes conozcan de dónde vienen, de lo que hay muchas cosas que nos unen como culturas en Latinoamérica, pero desafortunadamente como enfermedad también nos une la presencia de enfermedad de Chagas en nuestro territorio, y es nuestro deber conocer sobre esta enfermedad, conocer y saber cuáles son los síntomas que se presentan para poder darle una mejor atención y una mejor calidad de vida a nuestros pacientes. Así que subimos mucho después de que estuvo la enfermedad de Chagas, y la historia natural nos dice que el Chagas estuvo presente y se quedará acá por mucho tiempo. Nuestro desafío no es eliminar el Trypanosoma cruzi. Nuestro desafío es eliminar el contacto del Trypanosoma cruzi con los seres humanos, que solamente somos parte accidental de la infección. Así que les doy las gracias y bueno,
Creo que nos veremos en el próximo módulo. Tengan un pequeño descanso que es sobre la carga de la enfermedad y de lo importante o las consecuencias que tiene la enfermedad. Doy las gracias y hasta el próximo módulo.